tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Hoy queremos detenernos en el análisis de la coyuntura, en los análisis de algunas realidades en Hispanoamérica, y queremos plantearnos reflexiones sobre lo que está pasando en el país, en la sociedad, en este país que ya inicia, se prepara para organizar una campaña electoral hacia el 2026. Y hay algunas ideas que emergen inmediatamente. El Perú está lleno de pesimismo. El pesimismo nos ha consumido por completo. Y una de las preguntas que uno tiene que formularse es si este pesimismo se justifica. Si todos los hierros que hemos cometido, desde la elección de Pedro Castillo hasta acá, los niveles de deterioro de las instituciones políticas, el nivel del frenazo económico del país, los problemas acumulados, son motivo suficiente para llenarnos de optimismo y perder el pesimismo, ¿no? Lo cierto es que el Perú siempre es un proyecto que se construye, se detiene, involuciona, vuelve a construirse, se detiene e involuciona. A inicios de este siglo, por ejemplo, se sostenía que si el Perú seguía creciendo sobre el 6% del PBI, en este bicentenario, es decir, en la fecha en que elegimos a Pedro Castillo, el Perú podría haber alcanzado un ingreso per cápita de un país desarrollado. Bueno, llegamos con Pedro Castillo, la pobreza que estaba en 20% aumentó a 30% y el Perú se bloqueó, perdió una nueva década. ¿Por qué el Perú siempre tiene que estar así? ¿Y cuáles son las relaciones entre el pesimismo y el optimismo? Podemos ser pesimistas, podemos ser optimistas, tenemos que ser realistas. Bueno, queremos reflexionar sobre estos temas y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a Alfredo Barnechea, ensayista, intelectual, político de larga trayectoria en el Perú, quien, por cierto, acaba de ser elegido vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro, y por ese motivo lo estamos convocando para reflexionar sobre el Perú, él que ha sido elegido en una organización de enorme trascendencia en el mundo. Queremos convocarlo para reflexionar y echarle una mirada al Perú. Buenas tardes, Alfredo, gracias por la conversación. No, es un placer, como siempre, Víctor Andrés, la conversación contigo. A tus Bueno, órdenes. se te acaba de elegir vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro. Explícanos. eh, no es la democracia cristiana, no es estas organizaciones que siempre hemos conocido. Explícanos la Bueno, naturaleza. a ver, en el mundo globalizado en que estamos hoy, las viejas aspiraciones nacionalistas de los fundadores de los partidos políticos quedan un poco en desuso porque vivimos en un mundo globalizado. Existen básicamente tres grandes internacionales de partidos políticos. Una está en vías de extinción, es muy pequeña, que es la Internacional Liberal. La más grande siempre fue la Internacional Socialista o la Internacional Socialdemócrata, pero que hoy es la segunda, está en una gran crisis también. Y la más importante en el mundo, y con vigor y con crecimiento, es la Internacional Demócrata de Centro, que hereda la vieja Internacional Democristiana, pero se amplía mucho más, y es una internacional que tiene hoy día 129 partidos, repartidos en 82 países, y gobierna o cogobierna en 28 naciones del mundo. De modo que es una organización realmente muy importante, con mucho poder para actuar internacionalmente. Ha actuado ahora, por ejemplo, en una transacción entre Camboya y Tailandia, por ejemplo, que me enteré yo en Sao Paulo, y puede cumplir un papel realmente muy importante en un mundo que está polarizándose entre los Estados Unidos y China. Este internacional podría ser un instrumento político para crear una tercera vía en el mundo, ¿no? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si hubiera una alianza de países latinoamericanos importantes, una alianza de países europeos importantes e India, que es el gran gigante del mundo y que va a ser un país en poco tiempo, ya lo es demográficamente y económicamente, pronto será un país competidor de China? Entonces, yo he sido electo uno de los 9 vicepresidentes mundiales en la reunión de Sao Paulo el fin de semana. Es un gran honor para mí.
entre otros vicepresidentes están los primeros ministros de Hungría, de Croacia, el vicecanciller de Alemania, el primer ministro de Camboya, en fin, es gente de gran nombre que por tanto es un gran honor para mí. Bueno, con esa mirada globalizada, con esa experiencia cosmopolita, te pregunto, ahora que estás ingresando con fuerza a la coyuntura del país, ¿cómo ves el Perú en estos momentos? O sea, ¿cómo sientes el Perú? Seguimos siendo la sociedad de las oportunidades perdidas, de los proyectos inconclusos. ¿Cuál es tu impresión? Es una pregunta difícil de contestar, porque primero hay esa vieja frase que tú conoces bien, que dice uno tiene el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Yo soy un creyente en el futuro del Perú porque si tú pones en contexto las cosas y te remontas a lo que llamaba el historiador francés Ferdinand Brodel la longue durée, la larga duración de la historia, resulta que en el planeta, no en América Latina, en el planeta, en el mundo entero, hay solo 6 lugares donde la civilización humana se originó. China, India, Mesopotamia, que se crucen los ríos, entre los ríos Éufrates y el Tigris, donde está hoy día Irán, Irak, Egipto, por supuesto, con el Nilo, México y el Perú. Entonces nosotros somos un país de primer mundo. Nosotros somos un país donde la civilización nació. Cuando uno se pone a pensar en esa larga perspectiva, tú no puedes ser sino optimista. Nosotros somos un país de primer mundo. Siempre lo digo en mis discursos políticos. Pero hoy nació... Sí, pues sí. Un agregado. Durante el virreinato, un poco revisando esta investigación económica de Bruno Seminario, donde durante el virreinato del Perú, el ingreso per cápita de Perú, del virreinato, el Perú, del reino del Perú, era igual al de España, y más o menos dos tercios, Era superior al de España. bueno, superior o igual, pero era 2 tercios del de Inglaterra que en 1700, ese es el arco de tiempo que él investiga, empezaba la revolución industrial. Es decir, el Perú fue siempre un país de primer mundo hasta la fundación republicana. Claro, el problema del Perú es la República. A ver, si ya estamos en esta conversación histórica que se sale de la coyuntura Para llegar a la coyuntura al y fin. que nos permite hablar a largo plazo del Perú, yo te diría que igual que te decía que somos un país de primer mundo donde la civilización se origina, tú has tocado algo muy importante que es, primero, nunca fuimos una colonia. Nosotros no éramos una colonia, esa es una deformación de la historiografía. Éramos una provincia de ultramar del Reino de España. Y en el Perú se produjo algo súper importante en el periodo virreinal. ¿Qué es lo que falta hoy? Y yo me he hecho mucho esta pregunta, que es la siguiente. En el Perú lo que falta, a ver, para empezar, cuando empieza la República, acaba de terminar uno de los gobiernos, cuando uno estudia la historia del Perú, como lo he estudiado yo en profundidad y como he terminado un libro sobre el Perú que espero que salga en unos meses, sobre todos los peruanos eminentes, y estudia, por ejemplo, lo que fue la gestión del virrey Abascal entre 1806 y 1816, cuando José Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia, el título completo era Marqués de la Concordia Española del Perú, se vuelve España. El Perú era el Brasil del Pacífico. Teníamos el 1.285.261.6 kilómetros cuadrados, que hoy día es el tamaño de Perú. Era todo Bolivia, que tiene un tamaño similar. Era todo el norte de Chile, todas sus riquezas mineras que eran nuestras. Era todo el sur de Ecuador que era nuestro. Éramos un Brasil del Pacífico. Éramos un extraordinario país y una extraordinaria potencia mundial, en donde no había ningún problema, en donde el país estaba creciendo. No había ni siquiera ejércitos. No, el ejército lo crea Abascal, por ejemplo, el ejército
lo crea en 1811 con la ayuda de la familia Goyeneche y la familia Tristán, las dos grandes familias ricas de Arequipa, arma el ejército del sur y en Huaqui, que está en la frontera con Bolivia, detiene a Castelli y a los independentistas norteños que querían venir a hacer la independencia. No había ningún problema en el Perú estaba completamente pacificado y era un Brasil del Pacífico. Es en la República que empezamos a perder todo. Mediante guerras, la única vez que hemos perdido territorios sin guerras ha sido con Brasil por el ingenio, la astucia y el brillo diplomático del Marqués de Río Branco, el gran canciller brasileño que nos quitó territorios y nos quitó todo lo que es parte de Acre y de Rondônia. Y el Perú se quedó reducido a lo que somos. Todo eso lo perdió la República. Pero cuando se va a Abascal, el Perú era un Brasil del Pacífico. Ahora, quiero ir a una cosa fundamental. ¿Qué pasó en el virreinato? ¿Qué pasó en esos 300 años? ¿Por qué eso funcionó? ¿Por qué el Perú fue una potencia mundial igual que México? ¿Por qué durante el siglo XVI y el siglo XVII a los virreyes de México los ascendían mandándolos a virreyes del Perú? Porque se produjo, y esta es una idea sobre la que he pensado mucho, porque lo que falta hoy día en el Perú es un gran pacto de gobernabilidad. Un gran pacto que va más allá de los acuerdos entre partiditos. Es un gran pacto nacional. Y eso hubo en la colonia, o en lo que se llama la colonia, que era la provincia peruana de la Nueva Castilla, lo que sería la... ¿Te refieres al pacto entre la nobleza indígena y la nobleza de los Habsburgo? Me refiero, para ser más concreto, al pacto entre los encomenderos y los curacas. Y además ten en cuenta que a los curacas le dieron títulos nobiliarios, les dieron tierras. Los jesuitas, el Perú comienza a desbaratarse con la expulsión de los jesuitas en 1767. Ten en cuenta algo muy interesante y qué bueno poder hablar de estas cosas que nunca hay tiempo. Una precisión, Alfredo, no eran los jesuitas de hoy que son influenciados por la teología de la No, liberación. no, eso es otra cosa. Los jesuitas de hoy Eran los jesuitas. no, además, hoy hay jesuitas ligados a Francisco que han creado un desorden en la iglesia peruana, han hecho nombrar un cardenal que no sé qué cosa hace, un arzobispo de Lima que no sé qué piensa. Esos jesuitas no estoy hablando de la gran orden de Jesús. Y me voy a referir a una cosa muy específica. Cuando a los jesuitas los expulsan, que es en 1767, no solamente eran los grandes terratenientes del Perú, dueños de toda la tierra, los grandes armadores que hacían el comercio entre Chile, Perú y Sudamérica, sino eran los grandes educadores del Perú, Los grandes. que manejaban el Colegio San Borja, en San Buenaventura, en el Cusco, el Colegio para la Nobleza Española y el Colegio para la Nobleza Indígena. Y tenían el Gran Colegio San Pablo, que estaba localizado en lo que es la iglesia de San Pedro. Mire este dato. La biblioteca del Colegio San Pablo, cuando los expulsan, tenía 40.000 volúmenes. La biblioteca de mi universidad, que ha sido una de mis universidades, se supone la universidad número 1 del mundo, la Universidad de Harvard, en ese momento su biblioteca tenía 4.000 volúmenes. Entonces, eso fue, yo creo, el comienzo de la decadencia peruana. Luego hay una segunda decadencia grave de un personaje al cual yo le tengo una enorme hostilidad porque causó mucho daño, que fue Bernardo Monteagudo, que liquida lo que era la élite al comienzo de la independencia. En el Perú nadie quería independencia. Cuando la gente habla de la batalla de Ayacucho y habla del ejército patriota y del ejército realista, ¿cuál es la realidad? Sé que esto no es políticamente correcto decirlo. Ahora se conoce que el 80%, el 90% del ejército realista era indígena. Totalmente peruano, y el ejército llamado patriota era totalmente extranjero. Claro, además eso lo decía Basadre, sino que fue ocultado. Claro. Entonces, claro, eso sé que para un político que quiere ser candidato a la presidencia como yo, no es razonable decirlo, pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Ese ejército patriota compuesto por venezolanos, por colombianos, Jacinto Lara, Córdoba, los grandes generales que ganan, son todos extranjeros y se van. Alfredo. Déjame terminar. Y queda el gran problema de que cuando comienza la República, ten en cuenta que es otro dato muy importante.
hay mucha gente, mucha más gente en el Real Felipe esperando un barco para irse a España que firmante de la independencia. Sí, mire ese dato fundamental. Este fue un dato dado por un gran historiador. Hay algo más que quisiera agregar. No se trata solamente de la élite de la República de los Españoles que esperaba en el Real Felipe. Cuando Bolívar y San Martín hacen su proyecto de independencia y crean esta república jacobina, reproduciendo el modelo francés, eliminan a las noblezas indígenas. ¿Y qué es el siglo? Mira, hay un libro que yo, Perdón que te interrumpa, no solamente eliminan los derechos de los indios, así es, y se eliminan los produce, derechos de tierras y ustedes van a ser ciudadanos, pero perdieron los indios la protección que habían tenido durante 300 años del Imperio Español, que déjame terminar, comienza en 1542, en el gran debate de Valladolid, donde comienza el derecho internacional y el derecho de gentes, donde los grandes juristas españoles son los que dicen, un momentito, que es la única civilización que lo ha hecho, la civilización hispánica. Los que hemos conquistado tienen los mismos derechos que nosotros. Eso no lo hizo Inglaterra, no lo hizo Holanda, no lo hizo Alemania, no lo hizo Francia. pero digamos, yo quiero que esta pequeña introducción, esta interesante, valiosa introducción nos permita aterrizar. Y la pregunta es, ese pacto genial, ¿cómo reproducirlo hoy y entre quiénes? A eso voy. Pero antes hay que entender algo. El siglo XIX es el siglo perdido en Perú porque la república que organizan San Martín, Bolívar, los libertarios, los jacobinos revolucionarios. San Martín era jacobino. Bueno, finalmente proponía la eliminación de la nobleza indígena, a la larga. Pero por al mismo tiempo una monarquía constitucional. Pero, digamos, la idea de crear una república en la que cada ciudadano era igual a un voto, a un sistema de propiedad, llevaba a eliminar... Ese es un proyecto bolivariano. Claro. No, pero si tú miras todos los proyectos, todos los discursos, la nobleza indígena no contaba en ese proyecto. Y ese es el problema del siglo XIX. ¿Por qué? Porque al eliminar a las noblezas indígenas se produce el mayor proceso de expropiación de tierras de la historia nacional. Absolutamente. Mira, este libro, déjame mostrarte, porque yo me emociono mucho cuando este libro que se llama Ciudadanía Corporativa de Alicia del Águila, una historiadora marxista. El asesor de esta tesis sanmarquina fue el historiador marxista Tony Zapata. En este libro se dice que al momento de la independencia, casi el 80% de las tierras del Perú eran conducidas por el mundo andino. A fines del siglo XIX se había creado el Perú oligárquico de Ciro Alegría, de los perros hambrientos, de Rumi Maki. Entonces, ese es el problema del Perú. El Perú se desclasó. Pero hay algo más, y déjame preguntarte sobre eso. Esto ha empezado a cambiar en el siglo XX. La migración andina hacia la costa ha producido una migración, un mestizaje que tiene que ser reinterpretado porque de alguna manera la crisis endémica y la política no derriba la sociedad y la economía. Creo que hoy somos más nación, más Perú que hace 200 años. ¿Qué opinas? Es probable porque, a ver, ¿qué cosa pasa hoy en el Perú? Cuando si tú te pones a pensar, el Perú está lejos de ser una nación fallida. El Perú es una nación exitosa. Es una nación cuando tú vas a Gamarra y ves lo que es el emporio de Gamarra, que representa 3% del Producto Bruto del Perú, o cuando te reúnes con mis amigos de la FENAMARPE, la Federación Nacional de Mineros Artesanales de Nazca, una federación que curiosamente reproduce el reino Nazca, porque va desde Chincha hasta Atico, Achala, digamos lo que es Carabeliba, Puquio, Chalhuanca. Yo le dije, ustedes han resucitado el reino Nazca y se veían. Cuando tú ves esos 400.000 mineros artesanales trabajando, esta es una nación extraordinaria. Cuando tú ves los 2.400.000 productores agrarios a los que nadie ayuda, esta es una nación extraordinaria. Cuando tú ves una cosa, Víctor Andrés, que nadie habla, yo lo tengo muy presente en la cabeza porque si soy presidente lo voy a convocar como Irlanda en una vuelta de la diáspora peruana.
la cantidad de PhD, de doctores en ciencias, en medicinas, en biología, en todas las carreras del mundo, que enseñan en Harvard, en Berkeley, en Cambridge, en el mundo entero, es absolutamente extraordinario. El Perú tiene un talento intelectual disperso por el mundo que además quiere volver a su país a ayudarlo. Este es un país extraordinario. Esta no es una nación fallida. Lo que es un Estado fallido. Y es un Estado fallido porque comienza precisamente la República. No hay una élite que crea un Estado, a diferencia de Chile. En Chile hay una pelea entre los pelucones y los pipiolos, entre los liberales y los conservadores, que terminan ganando los conservadores con la gran égida del gran gobernante chileno que es Portales, que es el que se da cuenta que al frente tiene la Confederación Peruano-Boliviana que tiene que destrozar, porque mientras exista eso, Chile será una minoría insignificante en el mundo, que es lo que es Chile. Chile finalmente es un país de segunda clase en el mundo. Le guste o no le guste a mis amigos chilenos, esa es la verdad. Sigue siendo un país de segunda clase. Pero hoy tiene el ingreso. Nosotros somos, como decía Ribagüero, somos el país primogénito de la América del Sur. Entonces, ¿pero qué ocurrió? Que no había una élite ni empresarial, porque había sido fugado toda, Monteagudo la había destrozado. El Tribunal del Consulado, que tenía grandes comerciantes, el año 24 son todos comerciantes ingleses, es Inglaterra la que invade esto. Y desde 1821, el 24 si quieres poner la batalla de Ayacucho como fecha, hasta digamos 1845, en que Castilla, con el dinero del guano, la primera exportación del guano se hace en 1836 por la casa francesa Montané, y con ese dinero Castilla arma una especie de protoestado, y más o menos el Perú se organiza en un estado recién entonces. Pero luego viene después Echenique, la consolidación de la deuda, la corrupción, y luego viene la guerra con Chile, ¿no? Que se pierde inicialmente el 39, cuando ganan en Yungay a la Confederación Peruano-Boliviana. El gran proyecto era el proyecto de Santa Cruz, el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Ten en cuenta que los barcos chilenos de Portales vienen miserables, como Catilla y como Gamarra, y como Felipe Pardo y Aleaga. Por eso esos señores no están en mi panteón de héroes, porque en Yungay el número 2 de Bulnes era Castilla y el número 3 era Gamarra. Estuvieron con Chile contra la Perú Confederación. Y el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana era volver al Gran Perú. Y ese es el Gran Perú que tenemos que crear. Claro. Sí que esto que estoy diciendo le suena mal a la gente, porque la gente habla de la batalla de Ayacucho y habla de los héroes militares. No, pero mira, pero a veces cuando, digamos, nos anclamos mucho en el tema histórico, en el nacionalismo, cometemos algunas injusticias. Por ejemplo, mira, Alfredo, hoy Chile es una nación grande, tiene el segundo ingreso per cápita de Hispanoamérica, luego de Uruguay. Sigue siendo, sí. A ver, No, o sea, ¿a qué voy? A que todo depende de cómo reaccionan las élites, ¿no? Y aquí lo importante es extraer las cosas del pasado, pero también ubicarnos en el presente correctamente, ¿no? Por eso yo insistía en esta pregunta. El Perú tiene una capacidad de resiliencia impresionante que todavía no se ha analizado. Y eso tiene que ver con que hoy somos más nación, más Perú, hay más peruanidad que al momento de la independencia, donde se cortó la peruanidad. Totalmente de acuerdo con eso. El Perú tiene hoy día, pero además de eso, déjame volver sobre el tema de Chile. Y yo tengo muchos amigos chilenos y Chile ha hecho muchas cosas bien. Pero Chile geográficamente, en tamaño, en ubicación, es un país en el fin de la América del Sur que no puede ser un país primogénito como sí lo puede ser el Perú o como lo es Brasil. Los tres grandes países de la América del Sur son Argentina, Brasil y Perú. Nosotros somos, como decía Rivadavia, el país primogénito de la América del Sur. Una alianza histórica, que es una de las cosas que yo quiero hacer como presidente. Primero, rehacer la vieja alianza histórica con Bolivia, para hacer muchas cosas. Esta es una de las cosas que hicimos con el presidente Carlos Mesa, cuando Carlos como presidente y yo como asesor de él, trajimos el gas de Bolivia para que saliera por el Perú, y el gobierno de Toledo no hizo nada, y no se ha hecho nada. Y poner la suma de los dos gases para producir
petroquímica en la costa del Perú, incluso invitando a Chile a ser socio. Eso es una alianza fundamental. Pero la otra alianza es una alianza con el Brasil, que es el gran país continente de la América del Sur, 8,5 millones de kilómetros cuadrados, pero que no tiene salida al Pacífico. Nosotros somos su salida al Pacífico. Y la salida al Pacífico no puede ser para que vaya un tren a Chancay para los chinos, pues eso no puede ser. Si hacemos un tren que quieren que llegue, que parta de Cruzeiro, pues si parte de Cruzeiro y vaya a Pucallpa, señores, si yo soy presidente, eso no vendrá a Chancay. Eso pasará a Tarapoto, pasará a Olmos, recorrerá la carretera marginal de la selva y terminará en Paita e integraremos todo el noroccidental del Perú. Quizá podríamos hacer una bifurcación a Chimbote, que puede ser otro gran puerto interesante en el futuro, pero no llegar a Chancay para dar a los chinos todo. Hoy día los chinos son los dueños del Perú. Por ejemplo, se decidió que la electricidad del Perú, cuando se privatiza la distribución de la electricidad en Lima, dice, no hay monopolio. Entonces dividen en dos empresas y le dan a Duke Energy y a Enel Italiana. Y se divide. Hoy día, esas dos empresas técnicamente son dos compañías distintas, pero las dos son chinas y al final el dueño arriba es el Partido Comunista Chino. O sea, hay un monopolio chino sobre la electricidad de Perú. Tienen las bambas, otra cosa, tienen el gas natural del Perú, porque cuando Petrobras se lo vendió a los chinos. Tienen el hierro del Perú fue la primera privatización. Entonces, ¿ese es el país que queremos? No es el país que yo quiero. Yo quiero un país mucho más independiente, un país unido al Brasil, unido a Bolivia, unido por supuesto a Chile, a todos los países de América del Sur para crear una gran confederación económica. Podemos hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, en Tacna hay geotermia, que puede ir a Chile. Nosotros podemos ser el gran polo de exportación eléctrica de América del Sur para la frontera con Brasil, para Colombia, para Ecuador. Tenemos enormes, y ese es el optimismo, nosotros tenemos enormes recursos naturales y enormes recursos humanos. Enormes recursos humanos. Yo te mencionaba eso que nadie menciona. Yo he hecho una lista y llegué a 1,800 nombres de PhD de primer nivel. Por ejemplo, el profesor de biomedicina de Harvard, peruano. Mi amigo Carlos Bustamante, que dirige un laboratorio de biología molecular, no me pregunta qué es eso, porque yo no soy un técnico, eso no te lo podría explicar, pero que es un joint venture entre la Universidad de Berkeley y la Universidad, no sé si de Stanford o de Harvard, de nivel mundial, un hombre que puede ser premio Nobel. Bueno, como Carlos Bustamante tenemos, que es un hombre a quien yo admiro mucho, tenemos miles de PhD en el mundo. El Perú es un país con grandes recursos. ¿Qué es lo que falta en el Perú? Política, políticos. Falta un presidente con una visión global del Perú. Fernando Belaúnde una vez me dijo, "No, Alfredo, algún día gobernarás el Perú. Ten en cuenta que para gobernar un país se necesitan saber dos cosas, saber de historia y saber de geografía. De eso los políticos peruanos no saben nada hoy día, no saben nada, la mayoría. Entonces tenemos que volver porque el Perú es un país con un enorme potencial y eso es lo que me hace ser optimista. Te planteo un tema final. ¿Eres más optimista que pesimista? ¿No crees que la permanente amenaza del antisistema nos puede llevar a una involución generalizada? Mira, recuerda el primer Humala del 2006, nos salvó García por su genialidad política. En realidad fue Nos un habló acto. Chávez. Bueno, Porque se enfrentó a bueno, Chávez. tuvo que ver que Chávez intervino porque García lo provocó. Absolutamente. Fue la genialidad política de García entonces. Claro, nos salvó porque, digamos, en ese momento el sistema político casi estaba desguarnecido. Ahora, luego viene el Humala ya morigerado por el Vargas Llosa, pero llegó Castillo, es decir, la izquierda está llegando al poder permanentemente. Entonces, te planteo una pregunta final. No, permanentemente no. Permanentemente no. Llegó ahí y llegó con muy pocos votos. Y llegó enfrentada a una candidata que no representa a la peruanidad. Y que ahora vuelve a insistir en ser candidata. Pero yo creo que no pasará a segunda vuelta. Más allá de tema político-cultural, la izquierda ha llegado con Humala. La verdad de las cosas es que por más que
Vargas Llosa lo haya comprometido en una supuesta hoja de ruta, la involución del Perú económicamente, la burocratización, todos estos temas que nos atraviesan ahora empezaron. Pero también llegó con Castillo. Entonces, este, eso revela de que hay un sentimiento antisistema a pesar de las cosas buenas que tenemos. A ver, pero es que el principio del sistema, yo soy un hombre antisistema. Yo no creo, por ejemplo, aceptable que haya 8,5 millones de peruanos que cada fin de mes no pueden pagar sus tasas, a sus deudas a los bancos, y hay esos bancos que tienen esas tasas usureras que en un país europeo estarían los directivos de esos bancos fuera del servicio por la Comisión de Competencia. Yo soy antisistema. Yo no creo que la salud pública puede estar el 100% en manos de un grupo privado. Tenemos que diversificar el Perú, tenemos que crear competencia, tenemos que crear libertad. Necesitamos dos cosas fundamentales: orden y libertad. Orden y libertad. Con orden hay futuro. Es un poco la frase genial de Fernando Belaúnde, que es el presidente que yo tengo en la cabeza como modelo, eh, igual que tengo a Piérola, por supuesto, que es mi héroe favorito en la historia del Perú. Pero Belaúnde Locheta inventó una frase genial: trabajar y dejar trabajar. Ahora, a ti no se te Un ocurre. estado que trabaje para el ciudadano, que defienda al ciudadano y que deje al peruano trabajar en la vida privada lo máximo que pueda. En tu sentimiento cuestionador, antisistema, como lo llamas, de ninguna manera se te ocurre algún nivel de estatización. Lo que tú propones es competencia más mercado. Estamos de A ver, pero, no, eso tiene dos respuestas. Yo no soy un estatista, yo creo en la empresa privada. Es decir, la mayor cantidad de empresa privada, lo mejor. Pero hay cosas que la empresa privada no hace. Por ejemplo, si yo no hubiera dejado a la empresa privada que hiciera la marginal del acero, la marginal del acero no existiría. clarísimo, clarísimo. De acuerdo. Entonces, hay cosas que el Estado tiene que hacer. Siempre el Estado tiene que hacer, entre otras cosas, porque el Estado es el que da el marco a la iniciativa privada. Si no hay un Estado que funcione, si no hay una policía que funcione, si no hay una justicia que funcione, si no hay un ministerio público que funcione, que no funcionan hoy, la vida privada no puede funcionar. Es una simbiosis entre las dos, pero por supuesto yo soy partidario del menor Estado posible y del máxima iniciativa privada posible, pero eso no significa que el Estado no tiene un papel muy importante que cumplir. Quiero terminar con una idea simplemente. ¿Qué cosa es Francia? Hay un historiador, Eugene Biber, que escribió un gran libro en donde No, dijo, ahora Francia está en problemas. ¿Ah? no, sí, pero este problema por otras razones. No se estoy la migración islámica. No, por el gasto estatal, por el nivel de... Y la migración islámica. Y está quebrado, está quebrado. No importa. Quebrado no, pero está en dificultad. Pero déjame, lo que quería, ya se me está un poco olvidando la idea que quería decirte. No, estabas haciendo referencia a Francia. Si prestar referencia, sí. Eugene Biber, que es un gran historiador, escribió un gran libro sobre Francia y dijo lo siguiente. ¿Qué cosa era Francia? Francia era un territorio llamado Francia, donde vivían unos campesinos que trabajaban la tierra. Y el liceo francés, que fue una creación pública del gran ministro Jules Ferry, el liceo francés convirtió a esos campesinos en ciudadanos franceses, los hizo franceses. La educación pública es el instrumento fundamental para crear a las naciones, y esa es una de las cosas que no la hace el sector privado, la hace el Estado. Hoy día casi todo el mundo va a la educación privada. Hay que recuperar la educación pública. Entonces, en realidad, esta discusión entre izquierda y derecha es una discusión tonta. Lo que tenemos que volver a ser como los grandes presidentes de los años 50 en América Latina: Kubitschek en Brasil, los Lleras Camargo, los Lleras en Colombia, Frei Montalva en Chile, Belaúnde en el Perú, José María Figueres en Costa Rica. Una alianza entre el Estado y el sector privado. Una alianza de dos. De acuerdo, estimado Alfredo Barnechea, ensayista, gran intelectual. Gracias, Jones. Mucha pedagogía, te agradezco infinitamente. Y bueno, pues ojalá el Perú se enrumbe por el mundo de las ideas, los acuerdos, los pactos y este tipo. Déjame terminar con una idea. Hoy día el Perú
es un país políticamente mucho más maduro que el del 21 y el del 16. Y el Perú, el 26, va a votar sensatamente. ¿Por qué? Porque los peruanos saben que tienen algo que proteger. No quieren un aventurero. Por eso no va a ganar ningún outsider. Quieren un hombre preparado y quieren un hombre con experiencia y quieren un hombre con una visión global del Perú y del lugar del Perú en el mundo. Ese es el presidente que van a elegir en 2026 y ese presidente nos pondrá en la punta de la América Latina. Muy bien, Alfredo, te agradezco infinitamente por estas declaraciones. No, al revés. Seguiremos conversando como siempre lo sé. Un gran abrazo y para mí ha sido un placer y ha sido un poco heterodoxa mis opiniones, pero son las que tengo No. en el corazón y en la cabeza, producto de años y de años de viajar por el Perú y de leer sobre el Perú. De acuerdo, Alfredo, seguimos Un conversando. gran abrazo, Vicente. De igual manera. Gracias, amigos. Esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse a este canal, dejar su comentario. Así este proyecto sigue avanzando. Muchas gracias.